¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Porque aún he de alabarle, Dios mío y salvación mía. ¿Por qué te turbas? Alma mía, ¿por qué te turbas? Él sigue siendo mi Dios. Él sigue estando en mi trono. Él sigue siendo el que gobierna. Aleluya. Aleluya. Tome su lugar. Bendito sea Dios para siempre. Yo quiero que usted entienda honestamente cuán diferente es el estilo de fe que alguien lleva a la manera tradicional y cuál es el estilo de fe que alguien lleva a la manera del reino. El tradicional muchas veces es muy ignorante de los derechos que tiene. Y muchas veces se limita según la tradición del lugar. Si creen en milagros, si no creen en ellos, si creen en profecía. Y se pierden la vida del derecho que tiene. Muchas cosas que pudieron haber sido resueltas si hubiera conocido el derecho que tiene. Pero en cambio vivieron como una condena, aguantando cosas que pueden haber sido cambiadas. Por eso en el reino el Padre lo que te enseña es los derechos que tenemos, el acceso que tenemos y los deberes que también tenemos. Y el tener deberes también tiene que ser motivo de alegría. Tenés que alegrarte de saber, y eso le pasa a alguien que se renueva en la mentalidad del reino. Tenés que alegrarte de saber que el Padre te autoriza a darle ofrenda. Muchos piensan que uno le da y que Dios agarra. Si algo que podemos hacer a Dios es porque Él dio permiso. Muchas veces pensamos, bueno, yo le canto a Dios. Vos le cantás porque Él te autoriza a cantar. Vos le adorás porque Él permite que le adores. Vos podés dirigir tus oraciones a Él porque Él las permite que las hagas. Así que nadie puede vanagloriarse de algo que le hace a Dios, porque si lo hace es porque el Padre le permite. Pues si el Padre no quisiera, no se lo permitiría. Eso es algo que tenés que aprender. No te jactes nunca de lo que le das a Dios, porque si Dios lo recibe es porque Él lo permite. Porque si Dios te dijera que no, le pudieras tirar la alcancía a Dios en el alfolí y es nada. Pudieras gritar, guerrear como te guste, pero no fuera nada. Tenemos que entender que esas cosas que pasan, esa respuesta que Dios hace, basado en esos ofrecimientos, sacrificios, es porque Él permitió. Y porque dice, ese es tu deber, pero yo también tengo el mío. Y Él responde. Y en el reino uno entiende que la respuesta que el Padre da a los hijos es un deber paternal que Él tomó. Y que Jesús mismo enseñó en los evangelios. Le dijo a los padres, a los judíos, ustedes, si su hijo le pide un huevo, si le pide pescado, si le dio ejemplos del alimento básico, usted no le van a dar ni una serpiente ni una piedra. Y le dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre, dijo, no le dará buenas cosas, dice un evangelio, y en otra dice, no le dará el Espíritu Santo. En eso Jesús nos reveló la paternidad que Dios tiene. Él toma un deber con nosotros. Ahora usted me dirá, sí, pastor, pero yo tengo muchas oraciones que el Señor no me contestó.
Yo oré por cosas que la respuesta no fue la que yo quería o la que yo esperaba. O hubo cosas que sinceramente no pasaron. Y esa es la mentalidad que debe transicionar y renovarse en la gente. Muchos creen que el amor de Dios está condicionado a que si la respuesta que Él da es lo que yo quería. Y Dios te respondió, aunque vos lo interpretaste como que no fue una respuesta. Pasa que vos interpretaste como no respuesta porque no vino como vos querías. Entonces para vos no fue una respuesta. Dios sí responde. Y solo sus hijos que están bajo su gobierno la aceptan. Jesús oró 3 veces para que el Padre pase la copa. Y la respuesta del Padre, lo único que fue un ángel que lo fortalezca para que la pase. Ahora, uno no podría decir, el Padre no le respondió, Jesús le respondió, pero de acuerdo a su querer. Eso es otra cosa que tienen que aprender en la oración. Vos presentás tus necesidades, deseos y hasta tus opiniones de algo delante de Dios. Pero Él responde de acuerdo a su querer. Y uno tiene que aprender a unirse a su querer. Cuando vos te aprendes a unir a su querer, jamás vas a poder decir que te defraudaste de Dios. Pero cuando te confundís y es como que decís, no sé, pero qué rara manera Dios de... Eso es porque no te conectás con su querer. Vos fortaleces el tuyo. Y eso se vuelve rebelión. Cuando vos fortaleces tu querer, aunque Dios te está mostrando el suyo, eso es rebelión. Y en el reino, la rebelión es alta traición. Por eso hay gente que de repente su corazón muta, va cambiando, pero no para bien, sino para lo malo. En la Biblia nosotros vemos ejemplos de gente que se defraudó de un ungido, del Señor también, y se volvieron rebeldes contra ellos. Absalón, el propio hijo de David, se defraudó de su padre, porque Absalón consideraba que su padre debía actuar como él quería, en venganza. En cambio su padre actuó en misericordia, y él se enojó. No le pareció correcto. Él tomó venganza igual, pero su corazón cambió para su padre. Entonces dice la Biblia que él se empezó a parar en la puerta y a comenzar, como diría el argentino, con verle el oído a la gente. Que si yo fuera el rey, si yo fuera el rey. Y la gente que no tiene un corazón leal, le gustó eso, esas propuestas. Y se genera una de las rebeliones más fuertes en el reino de David, su propio hijo. Y no voy a entrar en detalles, pero su hijo hizo algo muy deshonroso contra su padre. Públicamente. Dice que delante de los ojos del pueblo. Eso lo hizo para avergonzar a su padre y a su hombría. Es algo terrible. O sea, él se metió con las esposas del rey. Que no, obviamente no eran su mamá, eran las esposas del rey. Él se metió y las hizo suyas. Eso fue una deshonra pública. Con eso él mostró total desprecio por su padre. Pero ¿cómo empezó todo? Él se defraudó de su padre porque él pensaba de una manera. Él quería venganza, en cambio su padre respondió con misericordia porque también era su hijo el otro. Eso les pasa a los cristianos a veces. Ellos quieren que su padre tome venganza contra un hermano de ellos. Y Dios, que conoce los propósitos, las causas, Dios conoce todo. Él mira aún el futuro de cada uno. Y ve que éste se arrepiente, aunque el otro enojado no le cree las lágrimas. Dios sí las conoce. Y le tiene misericordia. Uy, este se defrauda de Dios. ¿Cómo? Con lo que me hizo le perdonás. Y así se vuelven los rebeldes en el reino de Dios. Vos cuando investigás, haces un panorama psicológico de los rebeldes, siempre le descubrís una herida no sanada.
es por donde ellos fortalecen su rebelión. Es donde ellos hacen memoria y se resienten. Por eso fortalecen su decisión de ir en contra de su padre, de su autoridad o de Dios. Judas, ¿cómo llegó a las 30 piezas de plata y a traicionar a su Señor? Muchos coinciden que el momento crucial de Judas fue cuando el Señor permitió la honra del perfume. Cuando María compra el perfume más caro en esa época al precio del salario de un año. Algo carísimo. Ella lo gastó en Jesús. Y Judas es el que el Evangelio cuenta que fue el que cuestionó eso, diciendo eso se debía haber vendido y dado a los pobres. Juan es el que aclara, dice, si él era ladrón, él sustraía, dice, de los fondos. Y la respuesta de Jesús lo terminó de defraudar a él en sus intereses. Le dijo, a los pobres siempre los tendrán, a mí no. Él se defraudó de Jesús en ese momento. Y ahí abrió su corazón para la rebelión. El terrible acto que vos no aceptes lo que Dios decide te pone en el gran riesgo de ser un rebelde y un alto traidor a su reino. Dios conoce a los heridos. Dice que una de las razones por que la unción viene es a sanar a los que están quebrantados. ¿Alguna vez como hijo no entendiste a tu padre? Seguramente te pasó. Y eso te dolió, porque no entendiste por qué tu papá o tu mamá no tomaba una decisión que a vos te parecía que era. Y todo hijo natural que no sana eso con su padre, casi siempre en alguna discusión lo trae a la memoria. Cuando no me abrazaste, cuando no me dijiste te quiero, cuando no me felicitaste porque terminé el colegio, porque no me mandaste a viaje de egresado, porque no me compraste el buzo, pasé vergüenza, cosas así. Vos cuando escuchás ese lenguaje, vos estás delante de un hijo rebelde. Ese hijo lamentablemente, si no se sana, te va a mostrar el mayor desprecio cuando seas viejo. Es el que no te va a ayudar cuando seas viejo, es el que te va a ignorar cuando seas viejo. Y es el que si tiene hermano y le dicen, tenés que ayudar, te van a decir que se ayude él, que se ayude ella. Cuando yo lo necesité no estuvo. Cuando vos escuchás esos lenguajes aún en las iglesias, vos estás delante de un traidor que solamente no tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Pero ¿cómo empezó todo? Porque no llegaron ahí de la nada. Cuando no se unen al querer de Dios. O sea, usted imagínense esto. Y digo, Señor, qué impresionante es esto. Esa persona antes de ser traidor y todo eso, un día entró a orar como una ovejita del prado del Señor. Y Padre, y oró y presentó a Dios su necesidad y todo lo que estaba pasando. Y Padre, hace el milagro, y Padre, hazme justicia, y Padre, esto, lo otro, lo que él quería o ella quería. Y de repente Dios revela su voluntad en un momento. Y el querer de Dios pasa por otro lado. Y por esta persona no querer aceptar eso que Dios decidió, es donde empezó la rebelión. Y miren que Dios no esconde la historia del cielo, porque muchas veces decimos lo que es del cielo venga a la tierra, ¿verdad? Y todos pensamos que en el cielo solamente están todos sanos, pero el cielo no esconde la historia total. El cielo cuenta que un día hubo rebelión ahí. El cielo cuenta que un día hubo una persona que traicionó a Dios la confianza y que dejó su lugar de honor para querer ser como Dios, llamado Lucifer, que convenció a la tercera cuarta parte de los ángeles a rebelarse contra Dios, a dejar el lugar de honor. Y el cielo cuenta que fue expulsado y se constituyó el enemigo acérrimo del cielo.
Y eso sabe que me parece muy bueno, porque si no nadie entendería de dónde sale el diablo. Pensaríamos que Dios lo creó malo. Entonces diríamos, ay, pobre diablo, Dios lo creó malo para que sea malo. No, se hizo malo. Alguien dice, mira, Dios lo hizo venir a la tierra para que pobre persona ande así malo como no, se hizo malo. Porque un día tuvo la decisión delante de él. Elegir lo bueno o lo malo. Elegir la vida o la muerte. Y eligió lo que no debía elegir. Cuando vos ves a alguien malo, a alguien rebelde, a alguien traidor, sé que hay gente que es muy compasiva, que hasta en eso dice, pobre, Dios lo hizo así. No, Dios no lo hizo así. Dios no asignó a nadie, dijo, ay, te voy a mandar al vientre de tu mamá y vas a ser el primo del diablo vos, cuando nazcas. No, se hizo así, porque hay gente que decide y elige no sanar, no liberarse, no perdonar, no reconciliar. Porque eso es un nivel alto de orgullo. Yo he ministrado gente que 1000 veces mientras oraba, he sabido de Dios que su problema era el orgullo y tenía que perdonar a sus ofensores. Y ahí le cambiaba la cara. Mientras oraba, cosas que no tenían que ver con eso, eran un llanterío, temblaba, cabeza caliente, como que parece que el fuego lo estaba quemando. El Señor me dice que tenés que perdonar. Ya fruncían el ceño, ya no temblaban más, ya ni oraba. Vos decís, ¿qué querés que haga? Dijo. Es lo que Dios dice que te tenés que hacer para sanarte. Y ahí es donde vos te volvés como el Salmo decía, rompamos sus ligaduras, quitemos de nosotros sus cuerdas. Es donde se conspira contra Dios. Porque no aceptás que el querer de Dios para tu vida tenga que ver con el perdón al que te hizo mal. Y entonces vos decís, rompo la ligadura. Parecen los nenes cuando se enojan y dicen, cucharita, cucharón. No me junto más con vos. Y la gente cuando llega un momento en que Dios no responde algo según ellos dicen, vamos a romper las ligaduras. Voy a romper las cuerdas de su gobierno sobre mí. Voy a hacer lo que yo quiera. Y el Señor los mira y se ríe, diciendo, ¿qué querés hacer? ¿Qué hombre existe que me tuerza el brazo? Ni el querubín más hermoso y más bello que estaba en el cielo logró torcerle el brazo a Dios. ¿Qué hombre mortal se lo va a torcer? Pero quiero que usted se quede con esta imagen. ¿De dónde nació este rebelde? ¿De dónde apareció? De que un día entró a orar y no le gustó la respuesta de Dios. ¿Cómo un corazón puede cambiar, ¿no?, de un extremo a otro en una situación? ¿Cómo puede un corazón cambiar la lealtad en una respuesta que no le gusta? ¿Cómo un corazón puede cambiar la fidelidad y romper el pacto por una respuesta que no le gusta? Vos decís, pero si retrocedo 10 minutos atrás, era el mismo servidor fiel de siempre. 10 minutos después de conversar conmigo, es mi enemigo número 1. Quiere destruir el ministerio que tengo, quiere hablar mal de mí por todos lados cada vez que puede, quiere levantar gente en contra mía, quiere cuestionar que las cosas que hablo y hago de parte de Dios no son de Dios, son del diablo. Pero hace 10 minutos era mi servidor fiel. Y 10 minutos después de una charla que no le gustó, es mi enemigo número 1. Así le pasó a Dios. Instantes era su servidor, su querubín, un hombre de confianza que él creó, un hombre que tenía cargado la adoración. Segundo después era el enemigo número 1 contra su trono. Pero ¿cómo comenzó todo? Yo digo, eso es lo que a mí me llama la atención. Es que no aceptaron la respuesta de Dios. ¿Pero por qué? Porque alguien que no permanece bajo el gobierno de Dios corre un gran riesgo de ser un rebelde. Está, creo que a pocas situaciones que se vuelva rebelde. Es como el que anda desabrigado. En cualquier momento se agarra una gripe. A veces aguantan un poco porque tienen defensa alta, pero sigan ahí, sigan en el riesgo de no abrigarse y va a venir el virus que los va a golpear y los va a enfermar.
Hay gente que sigue sin el gobierno de Dios, haciendo lo que quieren, y va a llegar un momento en donde van a ser rebeldes contra Dios. Totalmente. Totalmente. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso? Porque en la manera en que expandimos su nombre, tranquilo que estos últimos minutos que me quedan, doy la conclusión. La manera en que también expandimos el reino de Dios es a través de santificar su nombre, que es una de las frases del Padre Nuestro. Santificar su nombre. Ya conmigo, santificar su nombre. ¿Saben que cuando Moisés golpeó la roca, cuando Dios le dijo hablarle, y que Dios le dijo no entrarás, le dijo Dios la causa, le dijo no santificaste mi nombre delante del pueblo? No santificaste mi nombre delante del pueblo. Le costó a Moisés, después de 40 años, Señor, 40 años de servicio, 40 años que se conocía al hombre más manso de la tierra. Impresionante. No santificó tu nombre. ¿Está haciendo ruido? Ahí está. No santificó su nombre. ¿Qué es santificar? Dos palabras la definen santificar: honrar y respetar. Bueno, la palabra honrar, usted sabe las siglas acá que tiene un montón de palabras. Valorar, estimar, respetar, amar, perdonar, la ayuda financiera, las siembras, la honra y el respeto. Y cuando yo oraba, digo, Señor, ¿cómo continúo explicando el módulo 4, la expansión del reino? Orando a Dios, el Señor me guió a que hablara sobre santificar su nombre y hablar del respeto hacia Él. Una de las cosas que la gente no tiene en cuenta cuando hace cosas espirituales, se manda así como que cualquier cosa, pongo mano, hablo en lengua, digo 3 palabras, como si fuera, somos todo evangélicos y entonces como somos todo un gallinero vamos a cacarear, y no es así. Primero, que no somos gallinas que cacareamos. Segundo, lo espiritual tiene un sentido. Y tercero, o también primero, el orden que quiera, la persona que lo hace debe tener una vida de honra a Dios. Una vida íntegra entre cómo es públicamente y privadamente. Si públicamente parece un querubín y privadamente el diablo, obviamente que no va a honrar el nombre de Dios y no está autorizado a hacer nada espiritual. Es acá donde yo pongo un poco el ajuste a los tornillos. Muchos fallan y se equivocan a poner a la gente el querer que ellos tengan para hacer algo espiritual. Y ahí fallan muchísimo. Porque nunca lo que es espiritual está sujeto a los querer del hombre. No, nunca. Está sujeto al querer de Dios, y para eso Dios elige hombres. No sé si agarró ahí. Los asuntos espirituales nunca tienen que ver con los querer del hombre, sino con el querer de Dios, que Él elige hombres para eso. Eso también tiene que ser aceptado por el pueblo. Hay pueblos que no aceptan al líder que Dios levanta. Hay pueblos que no aceptan al pastor que Dios levanta. O si no, hay pueblos que no aceptan a la esposa que Dios levanta del pastor. Porque hay algunos que están enamorados del pastor. Santo. Algunas querían ser la esposa del pastor a veces. Si el pastor era viudo, soltero, lo pedían en oración. Y Dios tuvo misericordia del pastor. Que yo conozco casos de mujeres que se han enojado porque tenían cositas en la cabeza con el pastor. Y de repente Dios le levanta al pastor una esposa, pero también ministro, que lo acompañe. Y se enojan. ¿Quién se cree? Ahí viene la reina. Ahí viene la patrona. Y eso es rebelión. Yo te digo, nunca te metas con la mujer de un hombre, porque vas a conocer a un león que ruge pero con fuerza. Yo supongo que las mujeres también. Que nunca se meta con el hombre o una mujer.
Acá hay varones que ni rugieron, no sé si no le importa que a la mujer se la lleve el carnicero o, o- o son tan santos que dicen, Dios me cuida. Algunos dicen, Dios me respondió, se metió Dios. Dios mío, santo, ¿no? Si te la quisieran llevar a María, ¿no, Víctor? ¿Qué hace Víctor? Santo, bien. Me la dio el Señor. ¿Eh? ¿Qué? No, peleo, dijo. Yo peleo, dijo. Le peleo, dijo. ¿Y por qué no somos así cuando uno siente que me quieren despojar del propósito de Dios? Deja que te lo quiten o intenten quitártelo llevándote a chusmeríos, llevándote a rebeliones, llevándote a desobediencia, llevándote a no obedecer lo que Dios quiere y vos te dejás ahí. Así tendrías que pelear, como si te quisieran quitar a tu esposa o a tu esposo al lado tuyo. ¿Qué tendrías que enojarte, decir pará y defender lo que Dios te dio? Pero en esas cosas, mis queridos, es donde Dios revela a los leales y a los no, a los fieles y a los no, a los que están bajo el gobierno de su trono y a los que no. Dios no tiene vergüenza de exponer, porque Él sabe quién es de Él y quién no es de Él. Ahora, el tema es cuando nosotros nos enteramos quién es de Dios y quién no. ¿Ahí qué hacemos? Cuando yo me doy cuenta que alguien no es de Dios. Y si no es de Dios, entiendo que se rebeló contra Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Santificar su nombre es expandir su reino, porque tiene que ver con honrar y respetarlo. Mateo 6:9 lo dice, la oración al Padre Nuestro. En la NBI dice así, ustedes deben orar así. Que dice deben. No dice si quieren o cuando oren o si tienen ganas y si se acuerdan en un momento del día. Ustedes deben. Ya conmigo deberes. Eso ya lo explicamos en otros módulos, de que los deberes que Dios te trae es por el compromiso que vos tomaste. Cuando dijiste, yo soy tu hijo y vos sos mi papá, ok, este es tu deber como hijo. Deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Miren que el primer deber que aparece a un hijo cuando ora al Padre es santificar el nombre. Es el primer deber. Es honrarlo y respetarlo. De esa manera empezamos a expandir su reino, honrando y respetando el nombre de Dios. El modelo de oración que el Señor Jesús nos reveló acá con el Padre Nuestro indica un lenguaje propio y personal de hijos que únicamente estamos bajo su gobierno. Esta oración es una oración que todo el mundo la puede hacer. Mal la han enseñado religiosamente como que cualquiera puede orar al Padre Nuestro. No, es un lenguaje único y personal de hijos que están bajo el gobierno de Dios. Ellos oran esta oración con un sentido, pero sobre todo con una ética, porque no solamente oran a Dios, sino que viven respetando a Dios. Es que hay oraciones que no van en sintonía con el que la está orando. Hay gente que ora o quiere repetir oraciones que no son, ni se parecen a su vida. Hacen oraciones demasiado maquilladas y demasiado ahí, ¿cómo se dice? Adornadas, pero no están en sintonía con su vida. Y esas oraciones no tienen poder espiritual, no son reconocidas como la de hijos de Dios que están bajo su gobierno. Porque los hijos de Dios no oran oraciones adornadas, maquilladas, llenas de palabras que ni ellos saben qué significan. Sus oraciones son oraciones que demuestran lo que ellos viven delante de Dios y para Dios. Sus oraciones tienen mucho que ver cómo ellos viven. Por eso Dios las identifica como oraciones espirituales, reales. Santo, se fueron 3.
La expansión del reino es un deber que tenemos los hijos del Padre. De esa manera demostramos nuestra ciudadanía celestial por medio de obras y acciones. Cuando yo expando el reino de Dios como un hijo, estoy demostrando que soy del cielo. No hace falta que diga soy cristiano en muchas cosas, lo puedes decir, pero tus obras, tus acciones, tu lenguaje muestra que tenés una credencial del cielo. El cielo te reconoce como ciudadano. El lenguaje del cielo, el lenguaje propio, como tenemos en Argentina el español y cada país su lenguaje propio, nuestro lenguaje propio tiene que ver con un lenguaje que muestra total sujeción al Padre. Es un lenguaje que muestra sumisión al Padre, sujeción al Padre, dependencia del Padre. El lenguaje, vos cuando escuchás a una persona hablar, voy a orar a Dios, voy a preguntarle a Dios, voy a buscarlo en la palabra, voy a hablar con mis pastores. Vos estás identificando a un hijo real de Dios, porque su lenguaje muestra dependencia de Dios. No te agarre y te dice, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo voy a ir, sí, yo lo voy a hacer, yo el mes que viene. Y no te habla de una vida individualista, él ya sabe lo que va a hacer en su vida. Eso es alguien que no tiene dependencia de Dios, es un lenguaje de alguien que no es hijo de Dios. Porque no hay hijos de Dios que son muy obedientes y están los otros hijos de Dios que son desobedientes. No, los únicos hijos de Dios son los obedientes. Jesús nos dijo, yo soy el hermano obediente y ustedes van a ser los hermanos desobedientes. Todos los que son hijos de Dios, dijo, deben seguir su ejemplo. Obediencia, punto. El obediente es una señal de un hijo de Dios. Su lenguaje no es que es religioso, depende de Dios. Vamos a hacer esto. Bueno, después te aviso, pero Él sabe por qué Él después te aviso. Vaya a orar. Va a ir a buscar la voluntad de Dios. No es que así, sí, vamos, ya me subo. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánta plata es? Vamos. Ese es un alocado. De repente pasan cosas ahí y se agarran la cabeza después. ¿Y por qué Dios no me cuidó? ¿Y por qué no oraste a Dios antes de ir? Entonces el lenguaje de un hijo bajo el gobierno de Dios que santifica su nombre es uno que muestra dependencia, sujeción, sumisión a Dios. Todo oran, todo preguntan, todo consultan, buscan consejos. Aunque tienen el poder en su mano, porque tienen decisión, porque tienen recursos, porque tiene gente, porque tiene todo. Pero si Dios no le da una respuesta, no quieren hacerlo. Eso es una señal, pero clarísima, de un hijo bajo el gobierno del Padre, de alguien que respeta su nombre. Es que hay gente que le falta el respeto a Dios porque no honra su paternidad de consultarle todo. Le faltan el respeto en hacer lo que quieren. Hay mucha gente que cree que eso no es falta de respeto, y sí es falta de respeto a Dios. Cuando vos no valorás la autoridad que alguien tiene, es una falta de respeto. Cuando vos salteás a alguien que tiene la autoridad para lo que vos necesitas, es una falta de respeto a la autoridad, porque no le permitís ejercer su deber. Es privarlo de su deber. Cuando vos agarrás y decís, no, yo ya hablé con un hermano y no fuiste a tu pastor, es faltarle el respeto a tu pastor, porque su deber es trabajar de esa manera. No, yo ya hablé con el diácono y el diácono ya me dijo, sí, el diácono puede servir, el anciano puede servir, yo como pastor de jóvenes puedo colaborar, pero los padres son los que tienen una responsabilidad sobre el pueblo. Y el no hacer que ellos trabajen su autoridad es faltarles el respeto. Es privarlo de su trabajo. Y si usted lo priva del trabajo a alguien, ¿qué le está quitando? No, fuera de eso. Le está quitando algo. El pago de su trabajo. Eso es ser ladrón, eso es ser ladrón. Eso es ser ladrón. Cuando a alguien no le permitís trabajar, porque si vos trabajás, te pagan. ¿O no? Bueno, el Señor dice que a nosotros por trabajar en el ministerio que Él nos dio, tenemos la recompensa. Ahora, cuando alguien a mí no me deja ser pastor,
y le corresponde que me tiene que dejar porque están a cargo mío, por ejemplo los jóvenes, y a mí me saltean y se fueron a otro hermano o a otro ministro y a mí me saltearon, no están permitiendo hacer mi trabajo y me están quitando mi pago. Me están robando mi paga. Y obviamente los padres espirituales, lo acabo de decir. Cada uno debe reconocer quién es su autoridad, quién es el responsable de su vida. Si vos no le permitís ejercer esa autoridad, le estás robando el pago que tiene por trabajar. Es como que vos llegues a tu trabajo, no te dejen entrar, te retengan y tu jefe te diga no te pago el día porque no trabajaste. No, pero no me dejaron, pero no trabajaste. Te dice, no, pero no me dejaron, pero no trabajaste. ¿Usted qué hace? Abogado, demanda, juicios, arranca la ropa, corre por la calle. Y sí, porque a todo el mundo tocarle el bolsillo y tocarle, diría el dicho argentino que no lo voy a decir. Ajá. Muchos entendieron, lo habrán dicho ese dicho. Entonces usted no haga eso con los pastores, de tocarle algo que no es digno. Que a mí me respondió YouTube. A mí me respondió Google. Me dio la respuesta a Google cuando busqué. ¿Y qué entendiste? A veces lo escucho y digo, andale de nuevo porque lo que me está explicando ni lo dice ahí. Estaba explicando cosas que los pájaros tienen en la cabeza. Eso es privar a él y eso es no santificar el nombre de Dios. Cuando el Padre Celestial no lo deja ser Padre, le está robando la gloria que Él merece. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá lo dice. Ellos se llaman cartas pastorales. Pablo estaba adiestrando a Timoteo y le estaba enseñando también qué derecho él tenía. Amén. Ahí tendrían que decir un amén fuerte ustedes. Porque cuando las cosas vienen para el pueblo, gritan, patean al que están al lado, se cae la silla. Pero cuando el derecho viene al pastor, mira, ni amén dicen. Cuidado, eso es rebelión. Cuidado, eso es rebelión. Porque cuando vos crees que tu derecho es solo para vos y para el otro no, eso es rebelión, eso es fraude, eso es traición. Cuidado. Yo escucho, aun cuando no predico. Cuando el pueblo dice, Dios te va a bendecir, el pueblo, hasta el mudo ese día habló. La dijo. En cambio dicen, porque la Biblia dice que al pastor hay que honrar. Nadie dice amén. Eso es rebelión. Eso es rebelión, eso es no honrar la autoridad. Porque así como vos decís, ay, yo soy digno que Dios me recompense por mi servicio, tu pastor también. No puedes permitir todo para mí. Es para todo. Dios reparte a todos según su trabajo. ¿Todos contentos? Cuando vos no dejas a Dios ser Dios, vos estás privando que Dios haga un milagro. Cuando vos no orás a Dios, cuando vos no consultás a Dios, cuando a Dios no le presentás la situación, cuando no te encomendás a Dios, vos estás privando a Dios de ser un Dios manifiesto. Por lo tanto, como Dios no hizo nada en eso porque vos no le dejaste que Él haga, vos le robaste algo que a Él le pudo dar gloria. Y con ese milagro, 2, 3, 4, 5 se pueden haber salvado al ver esa señal. Y vos no solamente le robaste gloria a Dios, le robaste almas a Dios. ¿Por qué no prospero? El ladrón no prospera. Y no solamente no traer finanzas, el ladrón que no le da honra a Dios. Lo leí. ¿Usted me entiende? Cuando vos no dejás a nadie, desde Dios hasta las autoridades que Él puso, ser lo que tienen que ser, vos estás robándole lo que ellos deben hacer y el pago que recibirían. ¿Cuál es el pago de Dios? Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, que trabaja, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es ponerle bozal? ¿Usted ha visto a un animal que le ponen bozal? No les permiten hacer su trabajo, su deber.
Por ejemplo, a los perros de ser guardián. Ay, porque es peligroso y le ponen un bozal. Pero no le permiten ser guardián. Hay algunos que le ponen tanto bozal al perro que el perro ni le puede avisar cuando le están robando por atrás. Y que me robaron, ¿y por qué no me avisaste? El perro está con la boca así. No puede ni apenas respira el perro. Y así son algunos con Dios, le quieren poner bozal a la voz de Dios. Y después Dios no me dijo nada. Y Dios no me dijo nada. Y le ponen bozal a la voz profética que Dios quiere hablar. Porque no consultan a Dios, porque no se humillan delante de Dios. Cuando la gente te viene con problemas, tenés que decirle, sacar el bozal a Dios. Eso se puso de moda en un tiempo en la tele, en los espectáculos, bozal legal. No puedes hablar de mi nombre, no puedes mencionar mi nombre, no puedes mencionar nada mío porque te demando. Hay gente que es así. Le ponen un bozal a Dios para que los mensajes no vayan dirigidos a ellos. Cuidado que yo me dé cuenta que este mensaje va insinuado para mí porque me enojo. Les ponen bozal a Dios para que los profetas no profeticen en su vida. No, le ponen bozal a Dios para que ellos no sientan que lo que se está hablando es para su vida. Y de esa manera le roban a Dios la gloria. ¿La gloria de qué? De lo que podía haber pasado por haber oído la voz de Dios, por haber obedecido a Dios y Dios haberse manifestado. ¿Cuántos ladrones hay acá? Dígame amén. Santo. Nuestra vida de fe tiene legalidad y también tiene poder si permanezco bajo su gobierno. ¿Está acá? Termino. Su gobierno es ejercido sobre nosotros con la autoridad de su paternidad, que se llama patria potestad. ¿Qué significa eso? Que Él tiene derechos sobre mí y responsabilidades que adquiere cuando me adoptó como hijo. ¿Usted cree que Dios te adoptó como hijo para ponerte un nombre nomás? Decirte hijo y nada más. Él adquirió derechos y responsabilidades cuando te adoptó como un hijo. Se llama patria potestad. Es el derecho del Padre de educarte, criarte, corregirte y proveerte. Es un derecho que tenemos. Y mi derecho es honrarlo. Honra a tu Padre. Una vez que entiendas cuál es tu lugar y tu deber como hijo, podrás honrar su nombre en la tierra. Santificar su nombre, te dije que es honrar y mostrar respeto hacia Él. Ese respeto se muestra cuando entro a orar a su presencia y cuando salgo de ahí. Debe existir un equilibrio entre la vida privada y la vida pública. Eso es algo propio de los hijos que están bajo el gobierno del Padre, porque adquirimos rasgos característicos de su personalidad, de sus pensamientos y de su corazón. Y la versión en inglés, el mismo pasaje, pero en el inglés, dice, ora así, Padre amado nuestro, que habitas en los lugares celestiales, que la gloria de tu nombre sea el centro sobre el cual gire nuestra vida. Eso significa que todo lo que Él es, yo quiero ser también. Que todo lo que es Él, yo quiero serlo también. Si Dios me gobierna y te gobierna a vos, significa que Él mismo se está dando a conocer a la gente. Y eso debe ser nuestra pasión diaria, que todo el que nos ve a nosotros esté viendo al Padre. Cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos alcanza, él dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Dice, el que me vio a mí ha visto al Padre. ¿Cómo el Padre se logra? Bueno, ¿cómo el Padre se logra personificar en alguien? A través de la obediencia. Cada vez que estás haciendo obediente al Padre y te pones de acuerdo con su voluntad, es Él el que se manifiesta, no vos. Porque tu voluntad ya quedó, vaya a saber dónde después. Pero cuando la voluntad de Él se reveló y vos te pusiste de acuerdo, esa obra ya no sos vos. No es tu idea, no es tu emoción, no es un impulso tuyo, es lo que Dios quiere que pase. Así que ya es Él mismo. Él se manifestó en la tierra. ¿Y qué hizo? Que Dios reciba el pago de esa obra. ¿Cuál es?
que todo el mundo que conoce eso le dé gloria, honra, alabanza y honor, y mucha gente se convierta por eso. Usted nunca escatime el poder y el efecto que tiene las obras obedientes a Dios. Dios no solamente pensó en usted cuando la concedió, pensó en el efecto en los demás. ¿Cuánta gente fue atraída a Dios por el testimonio de alguien, que alguien contó un milagro, que fueron testigos de algo que cambió en tu vida porque sabían y vieron cómo cambió todo? Y la gente se impacta, la gente es atraída. Eso es permitir que Dios reciba su pago. Por eso expandimos el reino a través de santificar su nombre, honrarlo y respetarlo en la tierra. Debe haber un equilibrio entre lo que oro y en lo que vivo. Un equilibrio entre mi vida privada y mi vida pública. Tiene que haber una integridad, una ética. Eso no es algo forzado. Eso es algo que fluye de un hijo que está bajo el gobierno del Padre. Porque es alguien que aprendió a negarse. Es alguien que sabe que sus ideas y cosas nunca contribuyeron a que nada del cielo pasara. Pero cada vez que puso el oído atento a lo que Dios estaba diciendo, pudo presenciar milagros. Pudo presenciar manifestación de Dios en la tierra. Esa es una pasión que nunca debe bajar en el corazón de un creyente. Yo a veces veo gente creyente tan desanimado, tan pata para arriba, parece que le tiraron rayos, son cucarachas que están así parados, tirados para arriba. Y digo, ¿esta gente se olvidó quién es Dios? Esta gente se olvidó de los milagros de Dios, se olvidó del amor de Dios, se olvidaron de Dios y claro, ¿saben por qué? Porque hace rato no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso no quieren obedecerlo y por eso son rebeldes al trono. Pero cuidado, Dios puede tener mucha misericordia del hombre. Del diablo no la tuvo y no la va a tener nunca. Pero si no estás dispuesto a ponerte de acuerdo con Dios, lo mismo que Satanás, no podés estar en su presencia. No podés estar. Por eso orás, no pasa nada. Por eso te congregás, nunca entendés. Tu respuesta siempre no entendí nada, no entendí nada. Porque tenés tanta traba en la cabeza, tanta mugre en la cabeza, de maquinaciones, de enojo, de venganza, de que estás defraudado, desanimado, triste, lo que sea. Que la palabra no haya cabida en tu corazón. Acá no es que los que predicamos somos más inteligentes que el que está sentado. Lo que tenemos es una cabeza limpia a través de la humillación diaria para que la palabra tenga entrada en mí. Porque si yo como vos que sos tan humano, yo dejo de sujetarme a Dios, también mi cabeza se empieza a ensuciar y también no voy a saber qué predicar porque mi mente va a estar turbada. Hace unos minutos oramos en lengua. Dios trajo palabra, el cetro de Él está extendido, que nunca hay hombre que le tuerza el brazo a Dios, que lo que Dios dijo se va a cumplir, gloria a Dios. Ahora, eso no puede ahora esfumarse en tus emociones. Eso tiene que estar, pero tan metido hasta el hueso. Jeremías dijo que fue un fuego que estaba metido hasta dentro de sus huesos. No es broma que el Espíritu de Dios esté en vos. No es broma estar ungido por Dios. No es broma pertenecer al reino de Dios. La herencia que tenemos en Dios. Ángeles asignados a los propósitos que el Padre nos dio. Ángeles que invisibles, no los vemos, pero pelean a nuestro favor. Cosas empiezan a pasar. Respuestas de Dios empiezan a aparecer. Las amenazas de los hombres se dispersan. Desaparecen como humo. Parecían gigantes y cayeron. Y eso fue de suerte. ¿Fue casualidad? No, fue por un oído atento a la voz de Dios y se puso de acuerdo con Él. Y entonces hizo caso y el poder de Dios se manifestó. No es difícil que los nombres de Dios se manifiesten. Es alguien que se ponga de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. La palabra de Dios jamás está limitada a una prédica. No es que Dios dijo, hoy santificar mi nombre y ya mañana, olvídate, ya pasó, fue jueves, ahora el viernes otra cosa. Esa palabra en el corazón creyente va trabajando toda su vida y todas las veces que quiera creerla y todas las veces que quiera practicarla, la palabra va a estar desatada ahí.
Como hay videos que yo veo en YouTube, yo mantengo el control del canal y veo que hay gente que ve videos que ya pasaron ya años de esos videos y aún siguen recibiendo visitas. Hay gente que se encuentra con ese mensaje que ya se predicó hace 2 o 3 años atrás y se lo encuentra por primera vez. Y cuando lo escucha, la unción que ese mismo día, la primera vez que se estaba manifestando, se manifestó. Cuando alguien lo vuelve a ver, la misma unción vuelve a estar presente. Si no, contame cómo hay canciones que tienen 20, 30 años. Y vos la primera vez que la escuchaste te ministró Dios y la volvió a escuchar 30 años después y la unción te vuelve a ministrar. Porque lo que es de Dios siempre se mantiene no terminé. Siempre se mantiene ungido. Siempre se mantiene ungido. Siempre. Este momento que para vos es 1 hora, 45 minutos, para mucha gente es, porque la gente se acostumbra a los cultos. Este momento Dios lo está abrazando, dejándole la unción para el que realmente quiere a Dios. ¿Cuántos mensajes hay de todos los ministros, los padres de fe en el canal? Que se escuchan gritos de la gente que estuvo, amén, que gritó. Como la voz de Víctor está inmortalizada en todos los videos. Pero solo se abastece de la unción de ese mensaje el que se presenta ese mensaje queriendo de Dios. Queriendo de Dios. Ahora, usted que está acá presente en vivo en este momento, es la primera vez que se está hablando esto en este día, en este año. ¿Qué va a hacer con esa unción? ¿La va a aprovechar? ¿O va a haber alguien que dentro de 10 años se va a encontrar con este video y va a agarrar la unción que otros no agarraron? Y después va a escribir, Dios me tocó, Dios me transformó, Dios me respondió. Y yo me preguntaría, ¿y el que estuvo hace 10 años atrás, Dios le habrá respondido ese día? ¿Dios le habrá tocado? ¿Se habrá dejado tocar por Dios? Habrá dicho, Señor, vos y yo somos mayoría. Me pongo de acuerdo con tu voluntad y vamos a ganar esta guerra. O habrán dicho, no es lo que yo quería escuchar. Y se volvieron rebeldes. O que yo diga, yo me acuerdo de las caras de ese día. Y a partir de ese día este se volvió rebelde. O diga, a partir de este día este se volvió más fiel a Dios. Pero no es agradar al hombre. Por favor. No es tenerle miedo al hombre. Mucha gente tiene miedo al hombre y no a Dios. Le quiero agradar al pastor para que el pastor me deje fluir tranquilo. No. Es tener temor de Dios. Es tener respeto por Dios. Su nombre, su carácter, su gloria. Por eso todo el que ve, todo el que está acá, pónganse en pie. Hay oraciones por sanidad, por personas, por peticiones que habrán traído también en el arca. Yo antes le tenía miedo al orar por la gente, porque para mí yo dudaba tanto que Dios pudiera manifestarse a través mío. Pero a medida que profundicé la fe de que es Dios, no soy yo, que yo solo me tengo que poner de acuerdo en lo que Dios quiere hacer y Él se manifiesta, a mí me dio mucha paz. Por eso cada vez que veo gente que está enferma, yo tengo tanta confianza que Dios lo va a sanar. Como el jueves pasado habilitamos a que los servidores oren por los enfermos y se sanaron. ¿Por qué? Porque tengo confianza en que el nombre de Dios se va a manifestar. Usted tiene que tener la misma confianza. Los momentos cuando se ponen difíciles es para que el nombre de Dios salga a manifestarse. Y Dios tiene muchos atributos en la Biblia. Justicia, santidad, paz, bandera, proveedor, sanador, su presencia presente, gobierno, Dios creador, Padre. Muchos atributos en la Biblia. Misericordioso, lleno de gracia y de amor. Lento para la ira, pronto en misericordia. Justo, santo, príncipe de paz, Padre eterno, consejero admirable.
Emanuel, Dios con nosotros. Tantos nombres que sus hijos pueden usarlo cuando lo necesitan. Dios te da el derecho de eso. Cuando lo necesitas, Dios te da el derecho de usar el nombre de Él para que las cosas pasen. Y al que mira también, aprende a creer que Dios te dio derechos por ser su hijo, de usar su nombre. Solo permanece bajo su gobierno. Ponete de acuerdo con su voluntad y te aseguro que lo que hay en el cielo también se va a manifestar en tu situación. Que Dios te bendiga.